Bueno, como se había anunciado, el ingeniero Bernardo Castellanos, que es uno de los encartados, como se dice ahora, en el caso de corrupción o de supuesta corrupción de Odebrecht en República Dominicana, regresó al país y ayer se entregó y quedó en prisión preventiva en la Fiscalía del Distrito Nacional, Samuel. Bernardo Castellanos se encontraba originalmente en Panamá porque él trabaja en una compañía internacional precisamente del área de asuntos de energía eléctrica y posteriormente estaba en Guatemala también cumpliendo encomienda de su trabajo. Él había prometido que venía, se retardó un poco más de lo que él había dicho, pero finalmente vino ayer y está preso. Lo que se espera que en las próximas horas él sea llevado ante un juez de instrucción y ahí se le dictarán las medidas de coerción, que yo pienso que no deben ser diferentes a las que en estos momentos tienen los demás encartados. Así es, ya el mes pasado él había anunciado su inocencia a la vez que decía que sí, que iba a venir a enfrentar las acusaciones que tenía en República Dominicana, que pesan sobre él en República Dominicana, diciendo que él no tenía nada que ver con eso, que él era simplemente un técnico. Y pues uno se pregunta realmente qué poder puede tener un técnico, tal como él señala que es, en las decisiones, en este caso en la hidroeléctrica Pinalito, que es por el caso que se le está vinculando a Odebrecht. Entonces, bueno, el abogado ya de su parte ha dicho que su defendido no debería estar detenido hasta que no se le dicte una orden de medida de coerción por un juez. Obviamente no procede de esta manera, ya que sí pesaba una orden de arresto en contra de Castellanos, que era la orden de arresto internacional de Interpol, así que lo que hay es una detención administrativa, que es lo que tiene la Fiscalía, hasta que efectivamente sea procesado y llevado el 4 de agosto, Tal vez que es cuando está exagerado todo esto de pedir al Interpol que lo detuviera, porque en todo momento él dijo que venía se sabía dónde estaba, o sea, y también se había dicho... No se estaba escondiendo. Exacto, él había dicho que sí, que iba a enfrentar todas las acusaciones que hay en su contra. Pues ya será hasta el 4 de agosto que se va a llevar a cabo la audiencia para ver qué tipo de medida de coerción se le va a aplicar a Castellanos. Bueno, con esto pienso yo que es una parte que estaba pendiente de este caso y que uno espera que eso no se tarde mucho, que esto vaya a un juez de instrucción y que se formalice cualquier medida. Yo pienso que a él debería ponerse quizá algún tipo de garantía económica y restricción para salir del país, pero que debe estar como los demás, que quizás en su casa, ¿verdad? Un arresto domiciliario, no más. Ese es el entendimiento que uno tiene, ya que, por ejemplo, Conrado Pitaluga, que podría tener más vinculaciones con el caso de Brecht, le fue variada la medida de coerción, está ahora mismo cumpliendo prisión domiciliaria. Entonces yo no creo. Mucha gente se ha preguntado incluso qué tanto puede Bernardo Castellano estar incluido en un tipo de corrupción en estos casos, porque es una persona inclusive que vive de manera muy modesta y que trabaja muy duro para sostenerse y sostener a su familia y todo eso. O sea, son de las cosas que han generado muchas interrogantes en su caso y otros de los imputados que son personas que no han ostentado fortuna nunca ni nada, ni siquiera son personas que tienen un vehículo del año ni nada de eso. Entonces, pero bueno, ahí está. Con esto yo creo que ya se cerraría esta primera parte de este caso, ¿no? Y lo que se está a la espera es de que el Ministerio Público se supone que está completando la investigación y que entonces trate de pedir que esto vaya a juicio de fondo. Pero sobre todo, se ha estado reclamando desde diversos sectores que esas indagaciones más profundas lleven a otras personas quizás que sean por lo menos entrevistadas, cuestionadas o que testifiquen, porque ha dejado muchas insatisfacciones la lista que hasta el momento ha sido sometida. Así es. Hay que resaltar, vamos a leer lo que dice la investigación en el caso de Brecht con respecto a Pinalito. Dice que el contrato firmado el 30 de octubre del 2002 entre la Corporación Dominicana de Electricidad y la constructora Norberto Odebrecht, con una duración de 6 meses y un total de 131 millones de dólares, un poquito más, aseveró
que tenía, esto es Bernardo Castellano, que aseveró que tenía como único objetivo facilitar la gestión y obtención del financiamiento para la construcción del proyecto hidroeléctrico Pinalito. Eso era lo que él decía con respecto a su participación en este proyecto. Ya era un proyecto que se había aprobado, es decir, que hay que recordar que todo lo que se ha dicho con respecto al pago de soborno era para la aprobación de los proyectos. Y pues ya el posterior desarrollo con las adendas que uno sabe que ocurrieron y que todavía la Procuraduría no ha investigado. Bueno, pues ahí tenemos esa situación. Por otro lado, Samuel, la situación en San Francisco de Macorís llama a preocupación. Ya se sabe, hubo la muerte del joven Vladimir, la antigua Valdera, un joven estudiante de Ciencias Sociales en la UAS, empleado también de esa universidad, y un activista comunitario. Hay contradicciones entre la versión que ya ha adelantado la policía a través de su portavoz, el general Nelson Rosario, que dijo que una investigación relámpago se había determinado que el disparo que recibió en un ojo y que le provocó la muerte, joven antiguo Valdera, provino de un tipo de arma de fabricación casera de las llamadas chilenas, ¿verdad? Y él le dice que por eso ya se puede descartar que haya sido un agente de la policía quien disparara. Yo pienso que es un poco precipitado, porque nadie dice que un agente de la policía no puede usar un arma irregular más allá del arma de reglamento. Eso habría que probarlo. No, y que llama la atención, Gustavo, de que no es la primera vez tampoco que se dice eso. En otros casos, en ocasiones sí, donde ha ocurrido un desenlace fatal como este, no es la primera vez que la policía dice, bueno, no se trató de un arma de fuego oficial, sino de un arma de fabricación casera. Entonces, es como el intercambio de disparos. Cuando mataban a un supuesto delincuente, pues inmediatamente se decía que murió enfrentando a la Policía Nacional. Y hay testigos que dicen, no, ahí no se disparó, nada más que los tiros que disparó la policía. Bueno, hay muchísimos casos que luego aparece un vídeo en que se ve a los supuestos delincuentes que intercambiaron vivos y coleando, como dicen, en manos de los agentes, y posteriormente dicen que hubo un intercambio. Bueno, pues en este caso, yo pienso que es muy precipitado decir que si fue un policía o fue un civil todavía, porque no se ha llegado al fondo. Y además hay una contradicción. El fiscal de la provincia de Duarte, el licenciado Reyes Victoria, dice que no fue un arma de fabricación casera, sino que fue un disparo de una escopeta. Y precisamente testigos dicen que agentes policiales estaban utilizando escopetas para disparar. Lo que salta más a la vista en todo esto es que fuese que se disparara con una escopeta o con un arma de fabricación casera, quien disparó a matar, porque disparó a la altura de la cabeza. Si usted quiere dispersar a alguien que se está movilizando, no es recomendable usar armas de fuego. Muchas veces se utilizan bombas lacrimógenas que dispersan, o el famoso chorro de agua, pero y si se dispara hacia arriba, como una medida de precaución para disuadir. Más extremo. Exacto, pero no disparar a matar. Entonces, este caso debe investigarse muy a fondo, y a quien corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico, es al Ministerio Público. Bueno, lo que dice, que se auxilia de la policía, pero el Ministerio Público es quien dirige la investigación. Lo que dice Nelson Rosario, lo que dijo ayer en la rueda de prensa, es que específicamente el médico legista dijo que se trataba de una escopeta de fabricación casera. Yo no había escuchado de una escopeta de fabricación casera. Una chilena, todo el mundo sabe cómo es, que es un instrumento más pequeño. Quizás le dije escopeta para darle más sofisticación, pero son las llamadas chilenas. Pero Gustavo, o sea, una escopeta de fabricación casera como que choca bastante. Cuidado si es que el fabricante es en su casa, que tiene la fábrica. Sí. Bueno, el comité que convocó al paro, que en principio era de dos días, martes y miércoles, decidió extender la protesta por un día más, es decir, por el día de hoy completo, lo que quiere decir que sería levantado el paro mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. Hoy se espera en San Francisco de Macorís una comisión del gobierno de la Presidencia de la República que vaya a conversar con las autoridades locales y con el comité que convocó el paro. ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo, además de la consigna contra la corrupción y la impunidad, el cumplimiento de unas promesas que había hecho el presidente Medina en campaña y otras autoridades respecto a obras comunitarias necesarias. Se habla de una carretera de circunvalación
También se habla de varias carreteras secundarias que comunican a San Francisco de Macorís con otros municipios y de un hospital materno-infantil regional, porque ese San Francisco es cabeza de la región nordeste, además de la construcción del edificio que debe alojar al Centro de la Cultura, que contenga el Palacio de Bellas Artes y otras entidades del quehacer cultural en esa región. Tenemos que ir a una pausa, en breve volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Escarbando. Mira, Gustavo, nosotros nos fuimos hablando de San Francisco, pero hay que retomar el tema, ya que es necesario señalar otro aspecto que ha tenido esta protesta que ya se ha extendido para el día de hoy, y es la forma tan agresiva también que ha reaccionado la población. Es comprensible, se entiende que miembros del Falpo y de otras organizaciones reaccionen de forma negativa, en este caso, con respecto a la muerte de Valdera. Pero hay que llamar a la conciencia y decir, bueno, no se puede seguir realizando situaciones como la que pasó ayer durante el entierro, y es que personas, no se aclara si son del Falpo o no, vamos a decir que podría serlo, agredieron atacaron un edificio a pedradas, incendiaron gomas. Esto provocó que la policía varios edificios. Ya hay, bueno, el conteo de ayer era de 4 heridos, hoy uno esperaría que se detenga, por lo menos es la esperanza que uno mantiene, pero podría ocurrir que la cantidad de heridos aumente y esperemos que no aumente la cantidad de muertos. Entonces hay que llamar la atención sobre todo esto, llamar a la calma. Se puede protestar. La Marcha Verde ha sido un excelente ejemplo de lo que es una protesta pacífica. Entonces tenemos ya un punto de partida, que es esto de decir, bueno, vamos a reclamar lo que es justo, porque son cosas que cualquier ciudad necesitaría para un desarrollo óptimo. Entonces, llamar a la prudencia, que las personas actúen de forma pacífica. Y a no usar las mismas armas de quien agrede, porque, o sea, es un hecho bochornoso, lamentable, condenable que haya muerto este joven. Pero al mismo tiempo no hay por qué responder de igual manera. No, y peor, que le da las herramientas entonces le da justificación. O sea, ahí hay unos agentes policiales que fueron heridos, que esa gente está haciendo una labor que se le ordena. Ese es un infeliz que pasa más o igual trabajo que quien protesta y que de hecho las cosas que se consigan para la comunidad también deben beneficiar a ese agente policial. Muchos que de hecho están de acuerdo con que se solicite, en este caso de manera contundente, que se cumplan estas promesas, pero no reaccionar de manera violenta. Hay que tomar incluso la agresión a unas edificaciones que son propiedad del Estado, son propiedad de la gente. Eso no es de ese funcionario. Se agredió a pedradas al Palacio de Justicia, al edificio de oficinas gubernamentales en donde opera la gobernación y otras dependencias del Estado en San Francisco de Macorís, incluso a uno de los cuarteles secundarios de la policía también. Esos agentes no tienen culpa de una situación general. Claro. Y a ellos lo envían a eso, a reprimir, bueno, pero no debe respondérsele en la misma manera, porque entonces vamos a una guerra sin sentido. Y no recordar quién paga todos esos edificios y todo lo que se rompe. Al final lo pagará el mismo pueblo. Sí. Entonces, destruir propiedad pública es un contrasentido. No, no tiene sentido eso. No podemos acusar directamente a ninguno de los dirigentes, pero ellos deben controlar lo más que se puede y llamar a la gente a que se mantenga en la protesta, pero en los límites de la protesta cívica pacífica, que es lo que respeta y consagra la ley como derecho, pero no llevar las cosas a la violencia. Eso no hace ningún bien. Claro, y exigir de la policía una investigación real sobre lo que pasó y que generó la muerte de este joven estudiante y empleado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, este hecho hay que decir que este es, si se quiere, la primera persona que lamentablemente muere desde que comenzó a levantarse la consigna de la lucha contra la corrupción, porque las demás protestas no habían salido del ámbito de una caminata, de una concentración, pero en este caso se convocó a un paro y
en el marco de ese paro, hubo protestas en algunos barrios y ahí, en un lugar llamado Pueblo Nuevo, fue que se dio ese enfrentamiento aparente y resultó muerto el joven Vladimir, la antigua Valdera. Muy lamentable. Por cierto, él es nieto de un legendario dirigente que hubo campesino en una zona de San Francisco, que durante los 2 años de Balaguer, él fue torturado y finalmente ahorcado, y no delató a sus compañeros de lucha en aquellos años tan terribles. Y es una familia muy laboriosa y muy respetada, por eso también ha caído tan mal este desenlace fatal y tanta gente está indignada, pero de ahí a llevar las cosas, que estoy seguro que su familia no está en eso, al ámbito de la violencia, de desorden, no, eso no es conveniente para nadie, ni es una forma de reclamar derechos violando el derecho de los demás. Así no se debe hacer una protesta, ¿no? Esperamos incluso que ya con el día de hoy, pues, que esa comisión que va se reúna y concluya y que se llegue a un tipo de acuerdo para que efectivamente o esta tarde o mañana sea levantado el paro, porque también cuando se paraliza una ciudad o una comunidad, hay gente que vive del chiripeo del día a día que se ve afectada en sus labores para conseguir la comida del día incluso, porque el que tiene para guardar no hay problema, pero el que tiene que todos los días buscar el pan de su familia, la pasa difícil. Y también tratar de evitar de todas maneras de que ese tipo de protestas se extrapolen en la UAS, que inmediatamente empezaron las protestas en San Francisco. Hubo un paro de labores por justamente la cantidad de personas que ya sabemos que es casi tradición en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que empiezan a protestar y detienen las labores educativas, las labores administrativas, y eso no puede ser tampoco. Sí. Sí, no, aquí, y no, y sobre todo comenzar a lanzar basura, porque la gente que vive en ese entorno no tiene culpa de eso y usted le afecta también su vida tampoco cotidiana. Lo tiene la gente que transita por ahí, tampoco, que es moneda corriente. Ni la propia universidad que sale perjudicada con todo esto, así es. Mira, tenemos que hablar un poquito, así brevemente, de Brasil. Se salvó en tablita Temer en esta vuelta. Se salió con la suya, yo diría, porque él tiene la mayoría ahí en la Cámara de Diputados que se tenía que aprobar con lo que llaman las 2/3 partes, y él no la obtuvo. Digo, él la obtuvo porque tiene la mayoría, perdón, los que están a favor de su enjuiciamiento no tuvieron la mayoría, y entonces se decidió que él no sería sometido al impeachment, juicio político, que a su vez daría paso al sometimiento penal. Y si se daba el juicio político, tendría que, en principio, retirarse del cargo de la presidencia por lo menos por 6 meses. Y luego, en ese otro juicio penal, podría decidirse su salida definitiva de la presidencia. Pues, y está de risita, porque entonces ahora lo que se está proponiendo es el archivo del caso, hasta que él entonces salga de la presidencia y le entregue en el 2019. O sea, que le salió todo a pedir de boca. Pero aún hay una especie de segunda instancia, que pudiera el Supremo decidir que de nuevo sea conocido en el Congreso este caso, pero casi sería lo mismo porque parece que engrasó bien su maquinaria y a sus amigos, y de nuevo tendría que pasar por esa decisión política que casi con toda seguridad él ganaría de nuevo. La Fiscalía tampoco... Esas son de las cosas que llevan a uno a reflexionar, las trampas de los sistemas políticos en toda parte, porque aquí vemos muchas veces que dice un político, bueno, sométanme, pero claro, te van a someter en el entorno de un sistema que responde a tus intereses. Que es bastante conveniente. Que tú estás blindado, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho Temer. Entonces, él podrá decir ahora, bueno, yo soy inocente, no me sometieron. No te sometieron porque ni siquiera se llegó a discutir, porque lo mismo que pasó aquí con el caso Félix Bautista, o sea, no es inocente. El caso no se conoció porque se archivó. O sea, esas son de las cosas que indignan mucho, y por eso a veces la sociedad de los pueblos, en un momento se hartan y toman otro tipo de camino para conseguir sus reivindicaciones, lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve. Constituyente, en las que según el poder electoral de ese país, votaron más de 8 millones de personas. En la página web de la firma se encuentra este comunicado que recoge las conclusiones a las que se llegaron tras los comicios de este domingo.
Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores. Según la compañía, una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Esta firma ha sido la encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004. Según los argumentos de la compañía, en la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, que se consideran fundamentales como testigos del proceso. Nuestro sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir personas observando el sistema y esperando por esas evidencias, los auditores. En esta elección no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó. Ante esta situación, el presidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, anunció que esta Cámara solicitará a la Fiscalía venezolana una investigación de la manipulación de los resultados electorales del domingo. En su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que en Venezuela se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica. Esto tras conocer las denuncias de Smartmatic. Bueno, ahí vimos la declaración del ejecutivo de esa compañía, Smartmatic, una compañía del Reino Unido. Ha desatado un avispero en Venezuela y fuera de Venezuela, porque dijo que se cometieron irregularidades que llevaron a que los resultados fueran abultados con más de 1 millón de votos. Eso ya había llamado la atención porque dicen que esta votación es superior a todas las votaciones que obtuvo Hugo Chávez, que fue un presidente en su momento muy popular, que tenía un gran arraigo popular, y ni aún Chávez sacó esa votación. Entonces Maduro, en el peor momento, en la peor caída de su popularidad, logre que a favor de una propuesta de su gobierno votara más personas que la que había votado por Hugo Chávez. Eso llamó la atención. Y ahora Smartmatic, la compañía que ha servido al gobierno de Venezuela en asuntos de tecnología para las votaciones desde 2004, haya dicho que hubo esa irregularidad. Entonces eso obviamente ha desatado un avispero. Ya la oposición desde el Parlamento ha pedido pues que la autoridad electoral dé explicaciones, y desde afuera Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dicho que eso es el fraude más grande en Latinoamérica que se haya cometido jamás. Mira, ya de por sí, desde el domingo, diversos países han estado rechazando los resultados que obtuvo la constituyente en Venezuela. Lo que se dice es que el poder electoral en Venezuela está obligado a transparentar esto y a investigar lo que está diciendo Smartmatic, que es una empresa que ya había participado en numerosas elecciones en Venezuela desde el 2004. Y pues, según las informaciones de Borges que estuvimos viendo, pues la empresa sí tiene datos concretos de que se adulteró el resultado de en más de 1 millón de votos, que era lo que decía la empresa en la declaración de prensa de antes de ayer, que fue cuando dio a conocer la información, pero por el cambio de horario, porque fue en Londres que la dio, pues se dio a conocer el día de ayer. Mira, hay una situación con Venezuela, país que está en momentos muy difíciles, sobre todo su población, pero el gobierno, por más que salgan diciendo que se fortalecieron, que le asestaron un golpe a la oposición, que no participó en esta consulta, obviamente porque lo que se quiere con esto es suplantar al Congreso, que recientemente tiene poco tiempo que fue elegido con una mayoría de verdad aplastante de la población. Y no es verdad que han cambiado las condiciones en Venezuela como para que un gran porcentaje de esa gente que votó contra el gobierno ahora de repente vote a favor del gobierno. Ese cuento no se lo va a creer nadie a Maduro. Todo lo contrario, ha empeorado la crisis. Claro, entonces se va quedando cada día más aislado. Países que eran aliados fundamentales de Venezuela, hoy, ya sea porque tienen gobierno contrario a la línea ideológica del de Venezuela, como son los casos de Brasil y de Argentina, pero otros en que se mantienen gobiernos de izquierda, como Uruguay y Ecuador, no le están suscribiendo ese apoyo incondicional que antes tenían hacia Venezuela. De igual manera, ya sabemos que México está en contra, Panamá, Costa Rica, ¿verdad? República Dominicana incluso, que ha sido incondicional, votando, apostando por un diálogo que ya hace tiempo fracasó, pero se ha mantenido en esa posición. Ahora incluso han matizado un poco esas declaraciones del canciller Miguel Vargas, que habla previa consulta con el presidente Danilo Medina, que es el jefe de la política exterior dominicana. Ha dicho que aunque mantienen la apuesta por el diálogo, pero han expresado preocupación por la situación de ese hermano pueblo de Venezuela.
Uruguay, un país con un gobierno de izquierda también, ha condenado lo que está pasando en Venezuela, y el Mercosur ha dicho que se va a reunir y que va a tomar una posición definitiva sobre lo que ocurre en Venezuela. No es tan sencillo ya usted gobernar de manera aislada un país, y eso es lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, pero vamos a ver cuánto resiste, ¿no? Resiste ese gobierno y cuánto podrá resistir esa población en las condiciones en que está ahora. Claro, Maduro hablaba de un golpe a la oposición, pero ¿cómo se le puede dar un golpe al aire? Pues no participó. Lo que sí se vio fue el arresto de dos grandes dirigentes de la oposición que ya estaban sueltos, tenían prisión domiciliaria más bien, y luego fueron reapresados en horas de la noche bajo el alegato de que planificaban una fuga. En todo momento estuvieron en su casa, de hecho colgaban hasta vídeos, ya haciendo llamados a la población de que no participaran, en este caso en la constituyente. Y pues si él se refiere a eso como un golpe a la oposición, pues quizás podría entenderse, pero aún así fue un golpe irregular. Si tú quieres una medida, si se quiere, bueno, administrativa, tenían prisión domiciliaria, de nuevo a la cárcel, pero es una torpeza política más, porque yo no he visto hombre más torpe políticamente que Nicolás Maduro. O sea, ¿qué él gana con eso? Más rechazo. Porque esa gente no le iban a tumbar a él, ni iban a hacer nada. Uno de ellos, que es este señor el alcalde, un hombre que está enfermo, de nuevo a la cárcel. O sea, eso no tiene ningún sentido. De hecho es peor, porque incluso estamos hablando de una oposición que ya dentro de Venezuela ha tenido críticas. Entonces cuando tú vienes y reapresas a dos personas de esta manera, lo que hace es que las reunifica más ahora, porque de hecho ya había habido algún tipo de fisura. Como hay fisura ya en el bloque de gobierno y en el Partido Socialista Unificado de Venezuela, un grupo de legisladores que se declaró que sigue siendo chavista, pero no madurista, y que han tomado una posición independiente en la Asamblea Nacional. O sea, ese grupo de legisladores no está de acuerdo con que se elimine este Congreso, como pretende Nicolás Maduro. Entonces, ya ahí hay una fisura. O sea, hay grupos de la izquierda que tienen una posición crítica respecto a lo que está ocurriendo. Y con esto hay que tener muy clara una cosa. Hay gente que entiende, bueno, yo soy de izquierda y hay que apoyar todo lo que venga de un gobierno de izquierda. No, igual que hay gente que porque es antiizquierdista, cree que hay que apoyar cualquier gobierno, por perverso que sea, de la derecha. O sea, el mundo no es blanco y negro, hay muchos matices, por Dios. No, y tampoco se puede empeñar la conciencia. No. En este caso se supone que tú debes estar presente para buscar lo que es mejor para el pueblo. Sí. No simplemente una ideología de manera ciega. Trujillo, por ejemplo, se decía que era un hombre anticomunista y democrático, y era democrático. O Pinochet. Entonces, igual en el socialismo, o sea, este loco de Corea se puede decir que es un revolucionario y un líder de verdad y que es socialista. No, para nada. Señores, tenemos que irnos. Hasta la próxima.